lo dijo en la primera hora. Continuamos, 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos hasta Cuenca, nos enlazamos con el doctor Sebastián López Hidalgo, que está conectado con nosotros. Él es constitucionalista. Hola, doctor, bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, querido Fabricio, estimada Belkis. Un placer y un honor estar esta mañana en este diálogo y conversación. Gracias, doctor. A ver, quiero, para poder encaminar la entrevista, poner como punto de partida el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Ayer, y debo agradecer a la Procuraduría tuvo la bondad de enviarme un documento en el que se genera una suerte de alcance que a su vez aclara el pronunciamiento del procurador. Porque claro, ayer lo que se difundió es que la Procuraduría se pronunció sobre el caso específico de la vicepresidenta. ¿Qué es lo que le pregunta el secretario de Integridad? Entiendo que ese es el cargo del señor Neira, representa al Ejecutivo. ¿Qué le preguntó al procurador? Póngame la primera captura. Ya. Esta es la pregunta que le hacen al Procurador General del Estado. Un servidor público que luego del correspondiente sumario administrativo hubiera sido destituido en virtud de la causal prevista en la letra B del artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, puede continuar ejerciendo otro cargo público del cual no ha sido destituido o se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 49 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo Ministerial número MDT-2023-067. Cierto es, en esta pregunta no se menciona a la vicepresidenta. Pero claro, uno leyendo la pregunta, uno dice, eso va dirigido a la situación de la vicepresidenta. Claro, póngame la siguiente. ¿Qué le responde la Procuraduría? La Procuraduría responde lo siguiente. Y esta es la aclaración. 1. La destitución como sanción administrativa puede darse a consecuencia de la configuración de cualquiera de las causales plasmadas en el artículo 48 de la LOSEP, entre las que se encuentra el abandono injustificado del trabajo por más de 3 días consecutivos. 2. El servidor público que haya sido legalmente destituido se encuentra inhabilitado para el periodo de 2 años por ejercer otro cargo público. Asimismo, en caso de que dicho funcionario preste servicios paralelamente en otra institución pública, como el caso de los docentes universitarios, este se encuentra impedido de continuar laborando en la otra institución de conformidad con lo previsto en los artículos tal, ahí pone, Ley del Servicio Público y Acuerdo Ministerial. Y siguiente, lo último, es la aclaración. En el análisis efectuado, y vamos a la parte que está resaltada, dice que el pronunciamiento de la Procuraduría se da sin hacer alusión a ningún servidor o funcionario en específico. Gracias. Su opinión jurídica, doctor, sobre esta explicación de la Procuraduría. Tenga la bondad. Muchísimas gracias, querido Fabricio. Yo creo que esta explicación o esta ampliación a la consulta del Procurador General del Estado es totalmente pertinente, pero déjeme decirle algo, querido Fabricio. La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado habilita para que las instituciones públicas, dicho sea de paso, el máximo representante legal, dice la Ley Orgánica, pueda formular consultas respecto del alcance o interpretación de normas infraconstitucionales, en concreto de la ley, al Procurador General del Estado. De manera que el Procurador es un intérprete administrativo de la ley, cuyas respuestas del Procurador tienen el carácter de vinculante. Ahora bien, la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que el Procurador no puede absolver consultas cuando tengan que ver con asuntos específicos. Por eso es que la consulta ha merecido esta aclaratoria y pronunciamiento del Procurador General del Estado. A pesar de lo dicho y a pesar de lo correcto del pronunciamiento del Procurador General del Estado, yo creo que para nadie es desconocido que un funcionario público que ha sido destituido a través de un sumario administrativo no puede desempeñar o ejercer un cargo público. El problema es el caballo de Troya que trae inmersa esta consulta que se le realiza al Procurador General del Estado y que naturalmente tiene que ver con el asunto de la vicepresidenta de la República. Si bien el texto de consulta no hace una alusión específica, porque ahí sí que el Procurador General del Estado no podría pronunciarse por tratarse de una situación específica. Dicho en otras palabras, el procurador solo puede pronunciarse respecto al alcance o interpretación de las normas en un sentido abstracto y general.
Si bien eso es correcto, sin embargo, llama la atención y preocupa que se haga mención al acuerdo ministerial que luego naturalmente tiene que ver con el caso de la vicepresidenta de la República. Me parece a mí, querido Fabricio y Belkis, que lo que se está haciendo es utilizando la institucionalidad estatal, utilizando los órganos de control, utilizando la Procuraduría General del Estado para montar toda una idea disfrazada de fachada jurídica y de fachada constitucional a efectos de luego buscar una consecuencia respecto de la aplicación de un indebido, impertinente sumario administrativo. Que la vicepresidenta sea una funcionaria pública, pero claro, esto no creo que quepa duda a nadie. La Constitución de la República, esto se enseña en primer año de Derecho, es funcionario público, es toda persona que ejerza un cargo, función o dignidad dentro del sector público. ¿Es la vicepresidenta una servidora pública? Naturalmente que sí, pero de ahí a intentar extender este concepto para aplicar un sumario administrativo, sin duda es una barbaridad jurídica, querido Fabricio, y esto hay que entenderlo. De alguna manera, incluso he escuchado algunos pronunciamientos de representantes del Ejecutivo que se dan cuenta de esta barbaridad, Fabricio. No es posible que a una funcionaria electa que goza de legitimidad popular directa, la fuente de origen y legitimidad es el pronunciamiento popular, tenga que aplicársele un sumario administrativo. Yo creo que esto tiene un doble cuestionamiento en doble perspectiva. En el ámbito jurídico, que tiene que ver con un reproche de este acuerdo ministerial que riñe con el texto constitucional, pero también en el ámbito democrático, ¿no? Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Si bien la consulta no podía ser específica, como usted ya ha remarcado, hay un elemento que a mi juicio no es menor, y es que estamos hablando del cargo justamente de vicepresidenta de la República, como bien lo anotó. Entonces, no es que hablamos de cualquier otro cargo en el ámbito de la función pública, sino de la vicepresidencia de la República como tal. Esto es pertinente, querida Belkis, porque yo creo, decía, el caballo de Troya de esta consulta es esta mención específica a un acuerdo ministerial, perdóneme que lo diga, que se ha dictado casi que con dedicatoria para la aplicación de la situación específica de la vicepresidenta, porque los tiempos en virtud de los cuales se dicta este acuerdo ministerial, luego se imputa la falta y el cometimiento de la misma, sin duda llaman totalmente la atención. Era propio que el procurador pudiese hacer un alcance mucho más específico en relación a este tema, pero naturalmente la consulta no podía versar sobre un asunto concreto. Esa es la limitante que establece la ley orgánica de la Procuraduría General, y con fundamento, con toda razón. El procurador no puede pronunciarse respecto de situaciones específicas que tengan que ver con la aplicación de una norma a una situación concreta. Yo creo que es una consulta, perdón que lo diga, de parte del Ejecutivo, disfrazada para luego tener que imputarse a una consecuencia que tiene que ver con un indebido sumario administrativo que se ha planteado en contra de la vicepresidenta y que ya naturalmente sabemos que ha dado lugar a alguna acción de protección, a un pronunciamiento, y que este sumario va avanzando. Lo grave de esto, Belkis, es que estos sumarios en el orden administrativo y disciplinario se van ajustando a los tiempos políticos. Y digo esto porque ya vamos a ver con total sorpresa cuál es la resolución de este sumario que ya sin duda creo que conocemos todos cómo se resolverá, cómo estas cuestiones que deberían tener un pronunciamiento jurídico, un pronunciamiento objetivo, y no estos, perdón que lo diga, estos pronunciamientos vergonzosos de la ministra del Trabajo, y perdón que lo diga así porque es que llaman la atención profundamente, luego tengan que adaptarse a los tiempos políticos, ¿no? Y yo creo que ahí eso es lo cuestionable. En este sentido, el hecho de que la consulta no haya versado sobre un tema específico y de igual forma la respuesta, en este caso de la Procuraduría, no quiere decir necesariamente que la eventual destitución de la vicepresidenta sea procedente. Exactamente. Figúrese, claro, si al procurador se le plantea una pregunta, además, obvia, digo yo, en términos jurídicos, cuya consecuencia está prevista en la Ley Orgánica del Servicio Público, como es la siguiente: un servidor público sancionado a través de un sumario administrativo puede o no ejercer un cargo público. Digo yo, además, un texto legal que resulta absolutamente claro, no amerita
mayor criterio interpretativo respecto al Procurador General del Estado, pero si al Procurador, siendo el intérprete administrativo con facultad constitucional y legal para emitir pronunciamientos, se le pregunta algo de esto, lo lógico es que el Procurador diga, sí, efectivamente, un servidor público destituido no podrá ejercer un cargo público. El tema es con la intencionalidad que se le hace, y perdónenme, preparando, digamos, de alguna manera el terreno para tratar de blindarse, entre comillas, jurídicamente y constitucionalmente, a través de una fachada jurídica y constitucional, respecto de lo que sucederá en los próximos días con el caso de la vicepresidenta. Yo creo que para nada este pronunciamiento llama la atención como una consecuencia respecto de la aplicación de la norma legal de la LOCEP, y lo que sí veremos que será llamativo es cómo se pretende hacer aparecer con esta fachada de legalidad a través de un pronunciamiento del procurador al caso de la vicepresidenta. Lo grave de esto, Belkis, es que se utiliza toda la institucionalidad de alguna forma en una suerte, perdóneme, de un constitucionalismo abusivo, porque a través de la propia institucionalidad, a través de la propia norma constitucional, de los propios entidades que tienen competencias constitucionales, se pretende crear un piso para luego dar una fachada constitucional a este accionar arbitrario y cuestionable jurídicamente, que lo hemos dicho muchos profesores que llaman la atención, que algunos juristas además intenten defender, ¿no? Oiga, doctor, cuando la Procuraduría dice que no se pronuncia sobre la situación de una persona en específico, sino que su pronunciamiento es en abstracto, a ver, es así, la Procuraduría actúa así, y si uno revisa la resolución, efectivamente en ninguna parte de la resolución se menciona el nombre de la vicepresidenta de la República o se menciona la situación de Verónica Abad, que es vicepresidenta pero que cumple las funciones de embajadora. El tema es que la pregunta, que tampoco la menciona la vicepresidenta, pero la pregunta, piensa mal y acertarás, la pregunta va claramente dirigida a su situación. Ahora, la respuesta de la Procuraduría es lógica. Si un servidor público es destituido, no puede ocupar otro cargo público para el cual no ha sido destituido. Creo que ahí no hay donde perderse. Pero ¿qué pasa en el caso de Verónica Abad? Que su cargo es vicepresidenta y ella no puede ser destituida por la vía de un sumario administrativo de su cargo, porque la propia Constitución, norma suprema, establece que solo perderá el cargo por destitución a través de dos vías que tiene la Asamblea Nacional, la destitución directa y el juicio político. Pero ejerce funciones, que es la función de embajadora. Si mañana o pasado pierde esas funciones, se queda de esas funciones, se la releva de esas funciones o se la destituye de esas funciones, ella no pierde el cargo, doctor. Creo que eso hay que abundar en la explicación. Tenga la bondad. Yo creo que hay que quedar absolutamente claros que este pronunciamiento, siendo lógico el pronunciamiento del Procurador General del Estado, de ninguna manera enerva respecto de estos cuestionamientos que se han dado al trámite que se sigue en contra de la vicepresidenta de la República. Usted lo anota perfectamente, Fabricio, y esto tiene que quedar claro para toda la audiencia. Un servidor público destituido no puede ejercer un cargo, esa es una interpretación y una consecuencia lógica y verdadera que establece la ley. Pero de ahí a tratar de extender un concepto a través de esta interpretación simplista, me refiero de los funcionarios del gobierno, no del procurador en concreto, a tratar de hacer una interpretación simplista, además burda y descontextualizada a efectos de intentar aplicarle al caso concreto de la vicepresidenta, yo creo que es inadmisible. De ninguna manera, o dicho en otras palabras, el pronunciamiento del Procurador General del Estado genera la posibilidad para que se cuestione este trámite administrativo, este expediente administrativo llamado sumario, en contra de una funcionaria cuya legitimidad es de origen popular directo. Esto es sin duda una aberración jurídica. Interponer un sumario administrativo que no es sino un expediente administrativo en el orden disciplinario a efectos de verificar el presunto cometimiento de una falta, es aberrante que se aplique a una funcionaria electa por votación popular. Yo creo que esto tiene que quedar claro, querido Fabricio. Y claro, ahí hemos visto ya cómo se ha deducido una acción de protección. Dicho también en otras palabras, Fabricio, yo creo que la acción de protección, permítame usted decirle, tal cual como se encontraba propuesta, era improcedente. No digo con esto, eventualmente en caso de llegar a obtener una sanción, que creo que ese será el fin de este sumario, lamentablemente, se pueda deducir una acción de protección.
pero interponer esta garantía con el inicio y activación del sumario yo creo que era improcedente. En todo caso, Fabricio, una medida cautelar constitucional como garantía constitucional hubiese sido la medida idónea a la circunstancia del caso concreto para evitar la consumación de un daño que muy seguramente lo veremos en los próximos días y que ahí sí, en caso de verificarse esta sanción indebida que nace de un sumario improcedente a la vicepresidenta, sí pueda activarse una garantía. Cuando usted habla, perdón, Sebastián, cuando usted habla de la, exacto, eso le iba a decir, cuando habla de la medida cautelar es que fue un error que la jueza de Quito deseche la acción de protección que había pedido la vicepresidenta. Yo creo que también hay una deficiencia, perdón que lo diga con el mayor cariño a la defensa técnica de la abogada de la señora vicepresidenta, yo creo que hay una deficiencia respecto en la lectura jurídica del caso. El inicio de un sumario administrativo per se no supone una vulneración a derechos fundamentales. Ya sabemos que esto es un montaje respecto a la situación concreta de la vicepresidenta, pero en términos jurídicos lo que cabía era una medida cautelar de naturaleza constitucional a efectos de evitar un daño que se provoque en los derechos fundamentales. Una vez que ya tengamos la respuesta, léase la sanción vía sumario administrativo, sí que procederá una garantía constitucional de acción de protección, pero tal cual como estaba deducida al momento de inicio de activación del sumario, me parece ser que lo lógico y lo procedente era una medida cautelar a efectos de evitar la consumación de un daño que impacta en los derechos constitucionales, naturalmente, de la vicepresidenta. Yo creo que ahí hay un error. De manera que lo que ha hecho esta jueza de instancia es cogerse de esta deficiencia técnica y naturalmente decir que la garantía es improcedente. Eventualmente esto no quiere decir que en el futuro, frente a un acto de sanción, porque ya hemos visto pronunciamiento del Procurador General del Estado, porque ya hemos visto que se expide este acuerdo ministerial casi que con dedicatoria, porque ya hemos visto que no es posible activar un sumario administrativo, pero todo esto ha sucedido. Naturalmente, los tiempos políticos van marcando también la agenda jurídica, lamentablemente, y luego veremos una sanción. Sobre esa sanción, ¿cabe o no una garantía constitucional? Yo creo que sí, porque es vulneratoria de derechos constitucionales, pero al momento de la activación, este acto mismo de inicio de un sumario no supone per se la vulneración a derechos fundamentales, porque desde una lectura jurídica, querido Fabricio, el inicio de un sumario no es sino un expediente, entiéndase bien, para determinar la supuesta existencia o el cometimiento de una falta administrativa. Ya sabemos cuál es la connotación que tiene en el caso concreto y cómo se ha activado. En conclusión, doctor, muy brevemente, ¿cuál entonces podría ser la repercusión de una eventual destitución de Verónica Abad vía sumario administrativo? Y lo digo porque existe en efecto más de un criterio que apunta a que no sería constitucional. Yo coincido con ese criterio, no es una cuestión, digamos, que tenga que ver con respeto a los derechos fundamentales. Yo creo que la vicepresidenta y su defensa podrán interponer una garantía constitucional de defensa en el momento de que se verifique este acto de sanción que le inhabilite como funcionaria pública, y creo que podrá cuestionarse constitucionalmente a través de una acción de protección, y los jueces de instancia están en la obligación de reparar y tutelar estas flagrantes violaciones a los derechos fundamentales que con asombro sientan un presente nefasto en el caso ecuatoriano. Yo creo que este abuso de la institucionalidad es lo que tanto ha desgastado a la democracia ecuatoriana, y hoy vemos una vez más cómo se está violando la Constitución y ya veremos cuáles son las consecuencias. Yo creo que esto puede y debe ser tutelado constitucionalmente a través de la garantía idónea en el momento correcto, que será una acción de protección. Y con esto cierro. ¿La vicepresidenta podría plantear ahora una medida cautelar o ya no? Fabricio, yo creo que sí, porque si nosotros nos ponemos a pensar jurídicamente, imagínese que hubiésemos tenido una acción de protección al inicio del sumario administrativo, y luego el sumario tenía que, de alguna manera, buscarse una forma de reparación o en su defecto ver qué pasa con este sumario. Hubiésemos tenido una serie de garantías o de acciones de protección de justicia. Lo propio y lo correcto era una medida cautelar constitucional. Yo creo que eso no inhibe. Existe la prohibición legal en la ley que deberá declararse bajo juramento que nadie ha propuesto otra garantía por los mismos actos o hechos.
salvo esa limitante que habría que ver técnicamente en los términos de proposición de la demanda, salvo esa limitante, lo propio, lo idóneo y lo correcto es que una vez que se verifique el acto de sanción, de destitución, se interponga una acción de protección. Esta última a la que me he referido, sin duda, no tiene nada que ver con la primera, que creo yo estuvo oportunamente mal activada, porque tenía que ver con el inicio del sumario. Para mí, y desde un punto de vista técnico y jurídico, lo que cabía era una medida cautelar constitucional y eventualmente, en el caso de una sanción indebida, como lo ha planteado Belkis, cuestionable constitucionalmente, reprochable jurídicamente, una garantía constitucional de acción de protección como garantía reparadora de fondo y de conocimiento de los derechos. Doctor, valioso su comentario, le agradezco por estos minutos para conversar sobre este tema. Muy amable y saludos hasta el austro ecuatoriano, ¿ah? Muchísimas gracias por ese saludo y un placer estar esta mañana, querido Fabricio. Oiga, ¿está lloviendo o no ahora mismo en Cuenca? Por ahora no, esperemos que sea nos hace falta en estos tiempos. Gracias, doctor. Un abrazo. Al doctor Sebastián López Hidalgo, Hidalgo, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora, 7:54. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.